Buenas noches, profesor. Mi nombre es Gonzalo Martínez. Le voy a hacer la introducción sobre el caso 1, grupo 6, Fundación del Corazón, pacientes hipertensos. Bueno, nuestro compañero Franco Vicencio va a hablar sobre los usuarios y funciones de nuestro modelo de entidad de violación. Nuestro compañero Alejandro Gatica va a hablar sobre jerarquía y entidades fuertes y entidades débiles. Nuestro compañero Diego Martínez nos va a hablar sobre las reglas del negocio. Nuestro compañero Orlando Aranguren nos hablará sobre los atributos y las relaciones del modelo de entidad de violación. Y yo, Gonzalo Martínez, que le habla, voy a hablar sobre las cardinalidades del modelo de entidad de violación y además sobre una conclusión general sobre el caso. Eso sería. Muchas gracias. A continuación va nuestro video. Dentro del mapa de entidad de relación que se generó del siguiente caso, se puede evidenciar que tenemos tres tipos de usuarios. Los primeros usuarios vendrían siendo los pacientes, los cuales su función es ser revisados y chequeados según corresponda. Los segundos usuarios vendrían siendo los médicos, los cuales revisan y chequean a los pacientes. Y para terminar, el tercer usuario vendría siendo la fundación, la cual se encarga de otorgar beneficios a los pacientes asociados a ella. Tras el tema de los usuarios y funciones, se procede a las reglas del negocio básicas. Los pacientes, para empezar, deben estar sí o sí diagnosticados con hipertensión, sea etapa 1, etapa 2 o etapa 3. Es la regla más importante y, de no ser así, no pueden ser asociados a la fundación. Y luego, al paciente se le deben validar los datos demográficos. Si algo no es correcto o si el paciente mintió, toda la petición se le corta, se ignora y el paciente es rechazado. Tras comprobar los datos demográficos del paciente, se debe de validar al médico tratante que lo diagnosticó. Se deben todos validar los datos clínicos y el registro del paciente. Y después de eso se evalúa la información del paciente por última vez y de ser aceptado en la fundación, si es que todos los datos que dio fueron correctos, fueron verdaderos, no mintió ni nada por el estilo, este paciente será aceptado en la fundación y la fundación procederá a darle los beneficios con la rebaja de fármacos. Ahora vamos a ver el diagrama de entidad-relación. Nosotros identificamos 7 entidades, las cuales son las personas, pacientes, los médicos tratantes, la fundación, la receta, la bodega y el registro de fármacos. Las entidades fuertes estarían siendo los pacientes, que pueden existir, pertenezcan o no a la fundación, los médicos tratantes, que también pueden existir, independiente de si trabajan o no para la fundación, y la fundación en sí misma, que, independiente de si tiene médicos o pacientes, podría existir por sí misma. En cambio, las débiles estarían siendo la receta mensual, que depende directamente de los pacientes para poder existir, la bodega, que depende de la fundación para poder existir, y el registro de fármacos, que es llevado por el médico tratante, por lo cual sin este no podría generarse. De esto podemos deducir también que tanto los pacientes como los médicos pertenecen a una jerarquía en el cual su nivel superior serían las personas. Ambas entidades pertenecen a la entidad persona, que agrupa estas características en común. En el ejercicio no explicaba que un paciente no podía ser médico tratante, por lo cual no se apartó dentro del diagrama. Ya, póngale. Ya, bueno, a continuación voy a hablar de los atributos. Por lo que podemos ver acá, los pacientes
están formados por tres atributos compuestos, que serían la hipertensión, los datos clínicos y estado civil. Estos atributos se componen de otros atributos, como podemos ver acá, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y así. El paciente también está formado por el ID o la llave. Acá arriba, en registro de fármacos, está formado por dos atributos compuestos, que sería la prescripción y los datos significativos como dosis, vehículos, términos equivalentes y así. Abajo está la fundación, está la receta mensual, que se compone de un atributo derivado. Al igual que en la bodega, también hay otro atributo derivado que vienen del precio del fármaco. Las personas también se componen de otros atributos como la dirección, región, fecha de nacimiento, el apellido y etc. Ahora, ¿cómo se relacionan? Pues el médico tratante diagnostica al paciente y esa sería la relación entre esos dos. La fundación, luego de ver todos los datos de los pacientes, acepta al paciente dentro de la misma fundación. Los pacientes compran la receta mensual. La fundación registra en la bodega todo lo que sea del stock de los fármacos, etc. Y los registros de fármacos se asocian directamente al médico tratante, no más de ahí. Y bueno, eso. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Gonzalo Martínez. Voy a hablar sobre las cardinalidades de nuestro modelo antiamielación. En nuestro modelo antiamielación podemos encontrar 7 entidades, de las cuales se puede desprender una amielación de 1 a 1 entre pacientes y meseta mensual, y de muchos a muchos entre médico tratante y personas, y paciente y personas. Además podemos encontrar numeraciones de N a N en fundación y bodega, y cardinalidades de M a M en médico tratante, registro de fármacos, médico tratante fundación, pacientes y fundación. Y además, a modo de conclusión, se puede desprender que nuestro modelo antiamielación consta con 4 entidades fuertes y 3 entidades débiles. Nuestras entidades débiles serían receta mensual, bodega y registro de fármacos. Nuestras entidades fuertes serían personas, pacientes, médico tratante y fundación. Eso sería. Muchas gracias.